Damos la bienvenida al doctor Luis Verde Soto, quien es consejero del Consejo Nacional Electoral. Vamos a analizar desde el punto de vista del doctor Verde Soto las reformas electorales que se han dado en el país, pero antes quisiéramos entrar por esta coyuntura que pone en problemas a la presidenta del CNE, el posible juicio político que se dé. Bienvenido, doctor Verde Soto. Buenos días. Sí, yo creo que es necesario aclarar con mucha vehemencia lo que se afirma por parte de la presidenta. Sí, ¿cuál es su opinión justamente sobre la situación de Diana Tamain? Bueno, el tema es, primero, hay que aclarar de que la presidenta efectivamente ha repartido las diferentes direcciones, coordinaciones del Consejo Nacional Electoral entre los tres consejeros de mayoría, me refiero a ella misma, a la señora Cero y al consejero Cabrera. Nosotros, me refiero al ingeniero Pita y yo, no tenemos injerencia sobre ninguna área administrativa en el Consejo Nacional Electoral. Consiguientemente no tenemos ninguna responsabilidad, por más de que se utilice de modo irresponsable el plural del consejo y los consejeros. No, trata de tres consejeros de mayoría que gobiernan la totalidad del consejo y quienes a cargo está el nombramiento del hoyo y además probablemente otros nombramientos que seguramente linderan el borde de la evaluación de transparencia que deberá hacerse en su momento. Esta es la primera cosa que cabe decir. La segunda es de que sobre el tema Loyo, nosotros presentamos la denuncia, la cual usted conoce. Esto es más o menos como cuando a un ladrón le pillan en el cometimiento de un delito, el ladrón devuelve el dinero, pero no por eso deja de tener responsabilidad sobre el delito. En este caso, la inacción sobre el caso del hoyo, por más de que se haya renunciado una vez que estaba preso, una vez que está preso se la ha destituido, no termina con la responsabilidad por la inacción con la que se trabajaron esta denuncia. Es decir, se burlaron de nuestra denuncia, nunca se trabajó nuestra denuncia, en este y en otros temas en los que había trabajado el hoyo. El tema ahora, en este rato, tiene dos características. La una, precisa saber por qué justamente el día viernes también se ha procedido a otras destituciones, con lo cual da a entender de que se conoce cuál es exactamente la red de corrupción que manejó el señor Loyo. Y la segunda, es evidente de que se conocía esa red, es evidente que se sabe dónde está esa red, por eso se destituye a funcionarios. Y la segunda es evidente de que tenemos que conocer con exactitud en qué consistía la red de corrupción del señor Loyos, porque no solamente se trata de una red de tráfico de influencias al exterior del CNE, sino al interior del CNE, y se tiene que saber exactamente si el tema es simplemente de cargos o también de otras formas de corrupción, que pueden incluir, como es obvio, las del conjunto de irregularidades electorales que han sido denunciadas, como también pueden incluir temas contractuales o de otra índole. Todo eso debemos conocer, y eso lo está haciendo la Fiscalía, quien está dedicada a esta investigación. Lo único que hacer es trato como ciudadanos, tenemos que esperar para saber exactamente lo que hace la Fiscalía. Deben colaborar en esto todos los directores de las delegaciones para saber exactamente qué es lo que ocurría en cada una de ellas y podamos finalmente tener una visión de honestidad mínima en el proceso electoral, que es lo mínimo que podemos ofrecer al país en futuro. Doctor Verde Soto, muy buenos días. Usted ha calificado esta situación de el señor Loyo como una tomadura de pelo a estas alturas, luego de que hubo ya las denuncias pertinentes y de forma oportuna ya hace tiempo, y no es sino hasta ahora que la titular del CNE, Diana Tamain, toma medidas al respecto. La titular del CNE, Diana Tamain, ha responsabilizado de alguna manera a la consejera Acero de ser ella quien habría recomendado al señor Loyo. ¿A qué le atribuye usted que esto en su momento no fue atendido y que ahora, cuando estalla el caso de el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es que empieza a evidenciarse también esta situación al interior del CNE? Mire, el funcionamiento de la mayoría es tan dispar como la que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, donde hay intereses de grandes partidos políticos ubicados por los opuestos del espectro político. Es evidente que hay un intercambio de favores, de prebendas, de beneficios, y esto es lo que evidencia la presidenta del Consejo Nacional, de que ella daba prebendas a algunos
consejeros, y ahora se arrepiente esa prebenda, tal vez porque fallaron los acuerdos, fallaron el cumplimiento de los compromisos. Algo de esto dice el presidente o expresidente Correa en un tuit que salió hace poco, cuando se queja de que los informes de jurisprudencia judiciales y de examen fiscalización de fondos, se queja y si dice más o menos, miren, me están incumpliendo, ¿qué pasa acá? Primero me declaran que no soy culpable y ahora, dada la presión política, me declaran de culpable. Me están incumpliendo los acuerdos, es más o menos lo que dice el expresidente Correa. Lo mismo está pasando acá. Están rompiéndose acuerdos y están develando relaciones, prebendas, intercambios de favores que ahora deben aparecer, y yo creo que es normal. Ahora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha hecho otra gestión que me parece que revela también esto mismo. Va a la Fiscalía y dice, señores, yo presento una denuncia contra el señor Loyo, una vez que sabe que la Fiscalía ya tiene una serie de elementos, no es verdad, en contra de Loyo, por eso lo tiene preso. No solamente eso, sino que dice, pero además yo les presento los elementos, todo lo que ha firmado Loyo de modo certificado. Hasta donde yo sé, los ladrones no dejan actas notariadas de los robos que hacen. Hasta donde yo sé, no es verdad, los actores de la corrupción no dejan firmado la corrupción que cometen. Doctor Conscientemente lo que están tratando es de liberarlo al señor Loyo. Justamente sobre este tema, y como para configurar la gravedad, las consecuencias que pudieron haber traído el nombramiento de este obscuro sujeto y el peso que este tema podría tener en el marco del juicio político, ¿qué tipo de acciones podría haber estado llevando adelante este obscuro personaje? Esta pregunta le hacemos, pues entendemos ya no es un tema materia de juicio dentro del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera a nivel de criterios, pues esto, como usted lo señala, ha pasado ya a manos de la Fiscalía. ¿Cuáles son las sospechas? ¿En dónde estaba actuando Luis Loyo? Bueno, Loyo está actuando en partes significativas del manejo de documentos públicos. Yo no quisiera este rato emitir ningún criterio ni síntomas de indicios, porque esto podría entrometerse en la investigación que está haciendo la Fiscalía en este rato. Y quién sabe, el señor Loyo está probablemente también hablando sobre los temas de los cuales él intervino para ganar indulgencias o ganar penas menores. Todo eso es lo que tenemos recién que saber. Yo entiendo que lo que hay que hacer este rato es simplemente hacer hipótesis de campos donde puede haber actuado. Yo creo suponer de que podría haber actuado no solamente en el tema de el otorgamiento de puestos a través de su esposa o a través de varios funcionarios en varias delegaciones, sino que también puede haber actuado sobre temas contractuales, también puede haber actuado sería gravísimo que pudiera haber actuado sobre temas de fraude electoral, en los cuales nosotros hemos hecho denuncias correspondientes en la Fiscalía. La Fiscalía sabrá este rato interrogar sobre eso, ¿no es verdad? Las denuncias están puestas y tendrán en el corto plazo que haber respuestas. Yo no quiero dar más señales de indicios para no dañar lo que puede ser una investigación que tiene que hacer Doctor Verde Soto, usted manifiesta que se trataría de una red no solo externa, sino una red interna, es decir, al interior del Consejo Nacional Electoral. Esto involucraría a muchas otras personas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la magnitud de esta situación al interior del CNE? Bueno, el día viernes se han despedido algunas personas, se ha pedido renuncias a otras. Entonces yo entiendo que allí hay indicios de que se conocía que había una red interna de tráfico de influencias. Ha habido, entiendo, varias renuncias, son 3 o 4, y ha habido algún pedido de renuncia. Entiendo la señora Yal, que está fuera ha pedido su renuncia y ella ha renunciado. Entiendo que la esposa del señor Loyo fue destituida. Entiendo que algunos otros casos de instituciones aportan. Todo eso nos muestra que se conocía de esa red de corrupción y se está evidenciando a través de estas solicitudes de y de estas destituciones. Yo creo que es a eso a lo que me refiero. ¿Cómo el ingreso a una posición tan delicada, director de procesos electorales, de este señor Loyo puede pasar los filtros del CNE, que no solamente tiene la característica de ser un cuerpo colegiado,
con vocales que representan a los ciudadanos, pero que tiene toda una estructura y muy costosa para el país, en la cual no dudamos habrá un departamento de personal, de recursos humanos o de talento humano que debería filtrar a cada uno de los funcionarios. No se diga una persona con un cargo de tanta responsabilidad. Sí, bueno, los títulos que existen claramente es una unidad de talento humano que debía haber hecho las funciones con adecuación, y obviamente hay una responsabilidad de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es quien firma todos los actos administrativos y es quien firma todos los contratos. Al haber una denuncia sobre 34 juicios, la presidenta considera que esto no es importante y consiguientemente ratifica, como lo ha dicho públicamente, su confianza en el funcionario Loyo. Esto derivó a que el funcionario ha tenido documentos públicos de primera importancia en sus manos, y veremos qué es lo que hizo con ellos. La presidenta dice haber dado certificaciones de todo lo que firmó. Veamos aquello que hizo y que no firmó. Bien, vayamos con el juicio político en general, las acusaciones por las que se le lleva a la palestra Diana Tamain. ¿Qué futuro piensa usted o qué desenlace, qué desarrollo va a tener este juicio que lo lleva adelante la legisladora Yanine Cruz? Permítame no opinar al respecto. Yo creo que lo fundamental es de que el Estado que ha asumido y a su deber de establecer un contrapeso en relación al peso ejercido por la presidencia del Consejo Nacional Electoral con sus decisiones, tiene plena libertad y expone parte del sistema de pesos y contrapesos de rendición de cuentas horizontal que se hace dentro de todas las funciones del Estado, y en este caso la función legislativa, que debe establecer la justeza política con la que actúa la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es lo que yo te puedo decir al respecto. Quizás en otro tema, consejero Verde Soto, usted tuvo una participación importante en lo que fue las reformas al Código de la Democracia. Las mismas han sido aprobadas por la Asamblea Nacional con cambios importantes. Uno de ellos, el método de asignación de escaños, temas relacionados al control del gasto electoral, también temas relativos a la paridad de género y cómo avanzar en materia de derechos. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Ahora está esta aprobación, este proyecto de reformas en manos del Ejecutivo para su revisión. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Considera usted que habrá quizás algún veto o ya estas podrán incorporarse para las elecciones del 2021? Permíteme señalar que si bien faltan algunos temas dentro de lo que debía hacerse en términos de emergencia y de lo que el mismo presidente puede formar parte de su acción de colegislador, yo creo que el proyecto, que está aprobado ya por la Asamblea, es un conjunto de reformas coherente, es un conjunto de reformas que atañe a puntos muy importantes de la serie electoral, y yo destacaría 4 grandes campos, ¿no es cierto? La transparencia electoral, el proyecto logra un número coherente de nociones, poder sobrepasar los graves casos de corrupción que hemos tenido. El proyecto también es congruente. Yo creo que en términos de sistema electoral logra algunas reformas, no todas, pero logra algunas de las importantes reformas que se requieran para tener un sistema electoral congruente, coherente, que haga funcionar las instituciones. También invade o llega al tema de la representatividad, de los temas de género, los temas de territorio, están bien incorporados dentro de la norma. Yo considero que eso es adecuado, pero fundamentalmente considero que es adecuado que la Asamblea Nacional detectó problemas sobre los que es necesario una intervención rápida, en plazos perentorios, que tiene que ver con padrón electoral, que tiene que ver con presencia de las instituciones que controlan los dineros ilícitos de la política, con la gradualidad con la que deben instalarse las reformas, el tema de firmas. Es decir, son temas sumamente importantes de los que la Asamblea da plazos perentorios a que el Consejo Nacional intervenga. Yo me encuentro sumamente contento como ciudadano y como autoridad electoral, me encuentro sumamente contento por aquello que ha hecho el Congreso Nacional, y no me puedo más que expresar mi mayor congratulación y fundamentalmente mi mayor certeza
de que el Congreso ha hecho las cosas que debía hacer, y la Asamblea Nacional ha hecho las cosas que debía hacer, que su presidente lo debió conducir este proceso. Ojalá mejoren las situaciones con respecto al gasto electoral, que tiene una larga historia de impunidad en el país, doctor Verde Soto. Yo quisiera tocar, sin embargo, un tema colateral aquí, que lo tratamos hace pocos días con la presidenta Diana Tamain, que es el mecanismo del gasto electoral, el financiamiento que hace el Estado de las campañas políticas y la forma en que se lo está tratando, en la que los medios de comunicación del país quedan como los financistas de alguna manera de la campaña, pues no se les paga por un trabajo realizado. Hay 34 millones de dólares que se deben a los medios de comunicación del país, con una particularidad, que los medios de comunicación grandes, con sus sedes en Guayaquil y Quito, tienen mucho más acceso a la gestión, y de lo poco que gotea de estos pagos van para los grandes medios, mientras el resto del país, atomizado en una cantidad de centenares, quizá cercano al millar de medios de comunicación, se quedan allí con sus gastos sin ser atendidos. Esto ha sucedido por años, doctor Verde Soto, tiene una larga historia, y la curiosa respuesta que nos dio la doctora Tamain es de que se tienen 4 de estos 34 millones para cancelar algunas deudas que seguramente están ya asignados sin tomar en cuenta a los pequeños medios en el país y a los medianos. ¿Qué va a pasar con estos otros 30 millones? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar en el futuro con estos mecanismos que evidentemente no funcionan bien? Mira, y perdóname que sea la última pregunta que te responda, estoy entrando, tengo mucho compromiso, en este rato estoy sentado en cabina. El tema fundamental es yo creo que la responsabilidad administrativa debió tener una certificación presupuestaria exacta para proceder a los contratos. Si no se procedió a los contratos con certificación presupuestaria, habría un grave error administrativo. Yo aspiro que realmente haya esa certificación y se pueda proceder por ese lado. Yo creo que en esto todos los medios de comunicación deben proceder al unísono. Es decir, existe una obligación pública del Consejo Nacional Electoral y de su autoridad administrativa para cumplir con los contratos que suscribió. Y a ello debe remitirse la acción de todos ustedes. No puede haber discriminación para pagar a unos o a otros, o peor aún, lo que se me ha planteado hace un rato por parte de algún medio, de que están negociando rebajas. Aquello no es admisible bajo ninguno de los conceptos. Yo creo que lo que deben hacer todos los interlocutores del hacer político, y en este caso ustedes son parte de los sujetos que tiene el país, tienen derechos, y esos derechos deben ser respetados irrestrictamente. Muchas gracias. Entendemos la situación, doctor Verde Soto. Gracias en todo caso por habernos atendido.